La juventud cubana ha sido protagonista de la lucha de su pueblo por la independencia y la libertad. Miles de jóvenes se alzaron en armas y se incorporaron al llamado de la patria. Cientos llegaron a ostentar altos grados militares dentro de las filas del Ejército Libertador. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros, el directorio revolucionario, los que en nombre de la Revolución Cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio. El 13 de marzo de 1957, miembros del directorio revolucionario protagonizaron una de las acciones más importantes llevadas a cabo por la juventud cubana. Un grupo de jóvenes, encabezados por José Antonio Echeverría, asaltaron el Palacio Presidencial y tomaron la emisora Radio Reloj. El plan pretendía la toma del Palacio Presidencial, centro del poder ejecutivo, ocupar la emisora Radio Reloj, la toma de la Universidad de La Habana, la irrupción en cuarteles y el cierre de las comunicaciones. Yo estuve en la Escuela Normal de Maestros cuando el problema del golpe de Estado de Batista y participé en varias acciones en Santa Clara. Fui presidenta en esa época de la Escuela Normal de Maestros. Ellos determinaron que si mi decisión era ir a las montañas, pues así sería. Me alcé con el segundo frente. Varios miembros del directorio revolucionario perdieron la vida en esas acciones, entre ellos José Antonio Echeverría. Los restantes decidieron alzarse en armas, marcharon a la Sierra del Escambray y organizaron un frente guerrillero. Estos jóvenes, que combatieron junto al Segundo Frente Nacional del Escambray, fueron piezas claves en las victorias de Santa Clara y Yaguajay, que definieron la caída del régimen. Tras la llegada al poder de Fidel Castro y la traición comunista, la juventud cubana decidió, una vez más, tomar las armas y enfrentar al naciente régimen que había traicionado los ideales de lucha. Castro, conocedor de la pujanza de los jóvenes universitarios, decide tomar las riendas de la Federación Estudiantil Universitaria, ubicando piezas claves de su gobierno dentro de las filas de la FEU. Cientos de jóvenes imbuidos en el historial de lucha del estudiantado cubano continúan la tradición heroica de la FEU. En febrero de 1960, durante la visita a la isla del vicepremier soviético Anastas Mikoyan, un grupo de estudiantes decide eliminar una corona de flores que con el emblema de la hoz y el martillo había depositado el emisario del Kremlin ante la estatua de José Martí en el Parque Central Capitalino, y en su lugar depositar otra corona, esta con una bandera cubana. Los jóvenes estudiantes universitarios se enfrentaron a las tropas castrocomunistas que intentaron repeler la acción. Entre ellos estaban Ernesto Fernández Travieso, Juan Manuel Salvat y Alberto Müller. Cuando yo bajo del carro la corona, inmediatamente que nos fuimos acercando a la estatua de Martí, ya estaba la corona de Mikoyan rodeada por unos guardias que la estaban custodiando. Y entonces ahí se creó una trifulca, se creó una bronca, como decimos nosotros. Entonces las fuerzas de seguridad, las fuerzas de la policía que estaban apostadas en la azotea, empezaron a disparar. Aquello parecía un tiroteo de una guerra civil. Sin embargo, era un grupo de estudiantes que acababan de llegar al Parque Central. Decenas de jóvenes estudiantes deciden tomar las armas y enfrentar al naciente castrocomunismo. Muchos son delatados y terminan en prisiones antes de lograr alcanzar las montañas. Otros logran alzarse en armas y comienza una nueva lucha guerrillera, fundamentalmente en la zona central de la isla. Yo era un campesino que trabajaba cortando caña y guataqueando en los campos, ordeñando vacas, y cuando veo que a los campesinos que tenían pequeños campesinos, que se les están quitando todo, que vienen las intervenciones, que la ley de las intervenciones, y vi que lo están quitando, mi decisión fue, con los familiares míos,
irnos al monte, porque era la única solución que había para tratar de salvar a Cuba. En agosto de 1960 se funda en La Habana un nuevo directorio, el Directorio Revolucionario Estudiantil, DRE. Esta vez integrado por los movimientos juveniles y estudiantiles de varias organizaciones, tales como el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, el Movimiento Demócrata Cristiano, Rescate Revolucionario y la AAA, agrupando a algunos veteranos del directorio de 1955 y a otros jóvenes, muchos de ellos incorporados a las filas de la Juventud Estudiantil Católica, que no deseaban ver su patria en manos de una dictadura comunista. En la ciudad, los jóvenes miembros del DRE encabezaron acciones militares, enfrentaron a las fuerzas represivas del régimen, realizaron sabotajes, con el objetivo de intentar restaurar la democracia usurpada por los castrocomunistas. En el año 61, ya después que habían nacionalizado o robado, mejor dicho, las 12 tiendas más populares de La Habana, pues nos dimos a la tarea de organizar distintos sabotajes en la ciudad de La Habana. El Encanto se preparó todo y el 13 de abril de 1961, a las 7 de la noche, bien planificado para que no hubiera ningún personal en la tienda, dentro de la tienda, ningún empleado, inclusive solamente la milicia que cuidaba la tienda, para que a las 7 exacto aquello hiciera explosión. El régimen comunista lanza un feroz operativo. Cientos de jóvenes son encarcelados, sometidos a juicios sumarísimos y decenas de ellos fusilados. Entre ellos Virgilio Campanería Ángel y Alberto Tapia Ruano. El valor y la entrega por la patria fue una constante en estos jóvenes estudiantes del DRE convertidos en mártires, al enfrentar a los pelotones de fusilamiento, gritando «¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cristo Rey!». Caímos presos el 27 de marzo de 1961. Virgilio Campanería, Alberto Tapia Ruano y yo. Y el juicio nuestro fue el 17 de abril de 1961, el día de la invasión por Bahía de Cochinos. Los compañeros causa míos tenían 21 años, yo tenía 18. Ellos eran estudiantes de la Universidad de La Habana y murieron creyendo que era el fin, porque la invasión creíamos que iba a dar con el traste con Fidel, y murieron contentos. Otros jóvenes, alzados en armas, establecieron un frente guerrillero en las montañas del Escambray. Uno de estos fue el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en Las Villas, Porfirio Remberto Ramírez Ruiz, quien había sido capitán del ejército rebelde. El Negro, como le decían cariñosamente, llegó a ser uno de los jefes guerrilleros en el Escambray. Combatió a las fuerzas castrocomunistas hasta su captura y posterior fusilamiento en la finca La Campana, en Manicaragua, Las Villas. Cientos de jóvenes del DRE engrosaron las filas del histórico presidio político cubano. Mantuvieron tras las mazmorras del régimen la moral combativa. Enfrentaron las represalias de un régimen que intentó infructuosamente vencerlos. Varios de ellos ofrendaron sus vidas. Se negaron a vestir el uniforme carcelario o reinsertarse en los mal llamados programas de reeducación. Tal es el caso de quien fuera uno de los aspirantes al cargo de presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de La Habana y fuera despojado del cargo por los comunistas, Pedro Luis Boitel. Boitel prefirió morir, protagonizando una huelga de hambre en las mazmorras del régimen, antes de someterse a los vejámenes de la tiranía castrocomunista. Como yo era estudiante, cuando hubo el plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos,
se me incorporó en el bloque 19. El bloque 19 era un bloque completamente de estudiantes universitarios. Una de las modalidades del trabajo forzado eran las canteras que estaban muy cerca ahí de la prisión, en Nueva Gerona, a la entrada de Nueva Gerona. Y aquello era un trabajo muy bruto. Imagínate, jóvenes, a veces delgados como era yo, con una mandarria de 25 libras partiendo las piedras. Creían de que iban a doblegar al bloque. Y bueno, los vamos a poner porque si doblegamos este bloque, eso va a influir en el resto del presidio. Pero desde que nosotros empezamos a trabajar, empezamos con resistencia. Es decir, una resistencia que era sorda, una resistencia sorda. Otros cientos de jóvenes del DRE marcharon al exilio y desde este realizaron innumerables acciones armadas contra el régimen castrista. Muchos participaron en la invasión armada de Bahía de Cochinos, donde demostraron que un puñado de hombres decididos a devolverle a Cuba la democracia podían enfrentar a una tiranía en armas y propinarles muchas más bajas que las recibidas. Yo fui uno de los integrantes de los teams de infiltración de la Brigada 2506, cuyo objetivo era, previo desde el planeado desembarco, ir entrando en Cuba por distintos lugares, con distintas misiones, los distintos teams, para respaldar lo que habría de ser la futura invasión y ayudar al clandestinaje que ya estaba luchando dentro de Cuba. Nos incorporamos porque creo que era nuestro deber de luchar por nuestra patria, y yo fui parte del Batallón 2 de Infantería que desembarcó por Playa Larga el día 17 de abril. Estos hombres fueron traicionados y la invasión finalmente fracasó, pero dejó en alto el patriotismo de quienes dejaron o estuvieron dispuestos a ofrendar sus vidas ante el clamor de libertad de la patria. Y continúan hoy, desafiando al tiempo y a la distancia, elevando la antorcha de la lucha por la libertad, la justicia y el regreso a la democracia plasmado en la Constitución del 40, que lleve al establecimiento de una tercera república en una Cuba libre. ¡Libertad para los prisioneros políticos cubanos! ¡Libertad! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! Aquí estamos sobre los elevados de Placeta reclamando el derecho de los cubanos a ser libres, a justicia, a democracia, a respeto a los derechos humanos. Hoy, la llama de resistencia y lucha continúa prendida en toda la isla. Cientos de jóvenes, nacidos bajo el totalitarismo castrocomunista, comprenden la necesidad de luchar, con todos los medios, contra un régimen tiránico que ha privado de los más elementales derechos al pueblo cubano. Que a pesar de que pueden ponernos 20 años en la cárcel, estamos aquí presentes y que le vamos a exigir que respete los derechos humanos, le vamos a exigir que libere a los presos políticos y además le vamos a exigir que se tiene que ir del poder. ¡Libertad para los cubanos! ¡Libertad! 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 Ejemplo y continuadores de los ideales de lucha de nuestros mambises, la juventud cubana enfrenta hoy desde su frente de batalla al régimen castrocomunista, convencidos que la patria clama libertad, que la isla cautiva volverá a ser ese verde caimán antillano que un día dio muestras al mundo de los más altos valores de constitucionalidad y democracia, que fue firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que aún, pasando por una de las dictaduras más férreas en la historia de la humanidad, saldrá victoriosa. En la posición política cubana existe todo un espectro de organizaciones, existen varias coaliciones. Nuestra posición política es pluralista, es democrática. Entonces ponemos por encima de todos esos diferencias, si pudiera así decirle, la patria, porque la patria es mucho más grande que nosotros. Porta una bandera que dice cese la represión. En los jóvenes cubanos están depositados los ideales de lucha,
fieles seguidores de las tradiciones mambisas. Nuestra juventud, una vez más, será protagonista de la lucha frontal contra la dictadura. Tendrá el respeto y apoyo de quienes comenzaron esta gesta hace más de medio siglo y que aún dicen presente. Patria y exilio, unidos, en este embate final, bajo un deseo común: libertad y democracia para Cuba. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva su Santa Madre la Virgen de la Caridad! ¡Viva! ¡Viva el pueblo cubano! ¡Viva! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!